oh Señor, porque en eso consiste la vida eterna, en que conozcamos al Padre y al Hijo, a quien tú, Señor, has enviado. Te pedimos, Señor, que tomes el control de esta enseñanza, de esta palabra que hoy tú nos traes. Te pedimos, Señor, que nos ministres con tu Santo Espíritu, con tu palabra, que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones y podamos hoy entender, Señor, este hermoso y maravilloso libro, esta enseñanza que hoy tú nos traes, porque te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Busquemos en la palabra del Señor, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hemos estado hablando en este discipulado que ya llevamos en él como 2 meses, mal no estoy. Hemos estado tratando lo que son las doctrinas cardinales, las doctrinas fundamentales del cristianismo, estas doctrinas que son la base de nuestra fe, de la fe cristiana, que son indiscutibles y que todo cristiano las creemos. Hemos visto hasta el momento la Trinidad de Dios, que Dios es uno solo, manifestado en 3 personas diferentes: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Miramos también la doctrina de la deidad de Cristo, en donde pudimos nosotros analizar a la luz de las Escrituras que Jesucristo es Dios hombre, que Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre, lo que teológicamente conocemos como la unión hipostática. Miramos también, en tercer lugar, el Espíritu Santo es Dios y es una persona. Pudimos también analizar de manera muy minuciosa lo que significa esta doctrina, y hace 8 días miramos nosotros la doctrina del sacrificio expiatorio y sustitucional de Cristo. Esta doctrina establece que Cristo muere por nuestros pecados, derrama su sangre, lavándonos, limpiándonos de nuestros pecados, expiando nuestros pecados. Es lo que la palabra expiación significa: quitar nuestros pecados. Eso fue lo que Cristo hizo, su sacrificio al derramar su sangre. Limpió nuestros pecados, muriendo en nuestro lugar. Y hoy nos corresponde, en quinto lugar, mirar otra de las doctrinas cardinales, fundamentales del cristianismo, que es la doctrina de la resurrección corporal de Cristo y la resurrección de todos los santos. Repito, la resurrección corporal de Cristo, porque algunos creen que Cristo no resucitó físicamente, sino en gases, como dice una de las sectas, la secta de los testigos de Jehová. Ellos enseñan eso. Y hoy vamos a mirar a la luz de las Escrituras qué es lo que dice esta doctrina, la doctrina de la resurrección corporal de Cristo y la resurrección de todos los santos. Esta doctrina establece y enseña que Jesús, al morir en la cruz, resucitó corporalmente al tercer día de entre los muertos. Jesucristo muere. ¿Se acuerdan ustedes
esa escena ahí con los dos ladrones, uno a cada lado, y uno de ellos cree en Jesucristo, mientras el otro le insultaba, lo injuriaba. Uno de los dos creyó en Jesucristo y le dijo a Jesús ahí muriendo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En el paraíso. Entonces Jesucristo muere, se lleva consigo al ladrón en la cruz, fue el primero ser humano salvo por la sangre de Cristo, y desciende al centro de la tierra, a un lugar que era el paraíso. En Lucas capítulo 16 miramos nosotros que en el centro de la tierra se encuentra un lugar llamado el Sheol, o lugar de los muertos, dividido por una gran cima, en donde de un lado está el infierno y del otro lado estaba el paraíso. Y ahí desciende el Señor Jesucristo y anuncia su victoria a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles son estos espíritus encarcelados? Que es un tema muy polémico dentro del cristianismo. Eran todos aquellos santos del Antiguo Testamento que estaban allí esperando a que Cristo derramara su sangre y pudieran ser ellos redimidos y ser llevados al cielo. Entonces llega y los sacan de ese lugar del Sheol, y el paraíso ya no está en el centro de la tierra, sino que está ¿dónde? En el cielo. Antes de Cristo ningún ser humano podía entrar al cielo. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo no había sido derramada, y ninguno podía entrar en esa condición al cielo. Entonces los santos del Antiguo Testamento que habían creído en el Señor y en el Mesías prometido que había sido anunciado por los profetas, ellos estaban esperando a que el Mesías fuese sacrificado para poder entrar al cielo, porque el único que nos permitió entrar al cielo, espiritualmente hablando, porque ya nosotros, dice Efesios 2:6, estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Espiritualmente hablando, posicionalmente estamos ya en los lugares celestiales. Un día lo estaremos físicamente hablando. Entonces, hermanos, ningún ser humano había entrado al cielo antes de Cristo. Después de Cristo, cuando la sangre del Cordero de Dios es derramada y limpia nuestros pecados, entonces cuando una persona muere en Cristo, ¿qué pasa? ¿Duerme? ¿Y queda en un estado ahí inconsciente, como algunos enseñan? No. La Biblia enseña claramente que cuando una persona muere en Cristo, ojo, en Cristo, esa persona al morir, su alma y su espíritu van a la presencia del Señor directamente, a esperar a que su cuerpo sea resucitado, como lo vamos a mirar en esta noche. Entonces miramos cómo el Señor en esa cruz muere, pero Él desciende al centro de la tierra, ¿cierto? Saca a todos los que estaban en el paraíso y los presenta delante del Padre como santos y justos, justificados por su sacrificio, y entra al cielo. Pero Jesús no queda en el cielo. Él tiene que bajar aquí a la tierra y resucitar. Ese cuerpo estuvo ahí ¿cuánto tiempo? 3 días, 3 noches. ¿Sí? Ahí estuvo el cuerpo de Cristo mientras su espíritu bajaba, llevaba a esas personas, regresa y Él resucita, y durante 40 días confirma a sus apóstoles y a sus discípulos, según
el libro de los Hechos, eran aproximadamente 500 personas, Hechos capítulo 1, los que miraron la ascensión de Cristo. Estuvieron allí cuando Cristo resucita, está con ellos 40 días, come con ellos, se presenta cada domingo a ellos. Fue algo tremendo. Estos apóstoles, estos 12 apóstoles, bueno, 11, porque Judas ya había muerto, pudieron mirar al Cristo resucitado y comer con Él. Al principio estos discípulos quisieron volver a lo que hacían antes. No, ya mataron al maestro. No habían entendido que Jesucristo tenía que morir, pero que iba a resucitar al tercer día. Y eso es lo que plantea esa doctrina, que Jesucristo resucita al tercer día de entre los muertos, corporalmente, en cuerpo, ¿sí? Y así como Él resucitó corporalmente, también resucitarán todos aquellos que han muerto en Cristo Jesús. Todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Cristo resucita, es el primero en resucitar. Y después, ¿quiénes vienen? Nosotros ya lo vamos a mirar con pasajes bíblicos. Aquí, pues, de manera general, de manera introductoria, les estoy diciendo de qué se trata esta doctrina. Cristo muere, pero resucita al tercer día, y así como Él resucita, también nosotros, los que hemos muerto en Cristo, resucitaremos con Él. Pero hay muchos que niegan esa doctrina. Hay muchos grupos sectarios, grupos religiosos que niegan que Jesucristo resucitó corporalmente, como los gnósticos. Los gnósticos, ellos dicen que Jesucristo resucitó, pero espiritualmente, en el corazón de sus apóstoles, de sus discípulos. ¿Han escuchado ustedes esa frase? Cuando una persona muere, esa persona vive en el corazón de esa familia. Esa persona no ha muerto, vive en el corazón de esa familia porque lo recuerdan y sigue viviendo en sus corazones. Es una manera espiritual o etérea de hablar de alguien que vive. Y así los gnósticos creen que Jesucristo no es que haya resucitado corporalmente, sino que resucitó espiritualmente. Es un espíritu y que vive en el corazón de aquellos que han o que hemos creído en el Señor. Y otro grupo que niega esa doctrina son los testigos de Jehová. Ellos dicen que Jesucristo resucitó en gases, que no fue algo corporal, físico, que no fue un cuerpo físico de gloria que Él recibió, sino que sencillamente Él quedó en un estado espiritual, resucitó en gases. Esa es la manera de ellos de referirse a la resurrección de Cristo. Y peor aún, hay otros grupos religiosos y sectarios que niegan la resurrección de los muertos. Y cuando niegan la resurrección de los muertos, están negando también la resurrección de Cristo. Y esta situación se dio en los tiempos de Jesús con los saduceos, que no creían en la resurrección, y en los tiempos de Pablo en la iglesia de Corintio, porque en la iglesia de Corintio se habían infiltrado falsos maestros enseñando que los muertos no resucitaban, y si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y es lo que Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 15 habla. Él aquí en el versículo 4 dice, hablando del Señor, vamos a ver el versículo 3: porque primeramente os he enseñado
lo que así mismo recibí. Pablo, como apóstol de Jesucristo, que vio a Jesucristo resucitado, él recibe esta revelación directa del Señor. Pablo fue enseñado 14 años en el desierto de Arabia por el mismo Señor Jesucristo. Pablo fue discipulado por el mismo Señor Jesucristo. Ese es uno de los requisitos de un apóstol de Jesucristo: que hayan visto a Cristo resucitado y que hayan recibido la revelación directa de Cristo. Y Pablo recibe esta revelación. ¿Y cuál es esta revelación? Lo que miramos nosotros hace 8 días, que es el corazón del cristianismo, el corazón del evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Subraye eso. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La palabra del Señor es clara. Cristo murió, pero resucitó al tercer día. Este es un hecho fundamental, hermanos, en la fe cristiana. Alguien que niegue esta doctrina no se puede considerar cristiano, no tiene el Espíritu de Dios. No puede llamarse cristiano, no puede llamarse una persona que tiene al Espíritu Santo de Dios. Entonces, esto es una doctrina muy clara, la resurrección corporal de Cristo. En el versículo 17, Pablo dice, ahí mismo en el capítulo: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Imagínense, es tan importante esta doctrina que si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación, como también dice aquí en el versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también vuestra fe. Hermanos, nuestra fe es una fe verdadera porque está puesto en alguien que murió, pero que resucitó. Nosotros creemos en alguien que vive y que reina y que está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, al que intercede por nosotros día y noche, como dice Romanos capítulo 8. Nuestra fe es una fe fundamentada en un hecho real, en un hecho histórico que no se puede negar. Algunos dicen, no, Jesucristo no resucitó. Eso fue que los apóstoles esa noche del sábado o en la madrugada del domingo se robaron el cuerpo de Cristo. Y ese es el rumor que corre entre los judíos que no creen en el Señor, porque ellos como nación no han aceptado a Cristo, aunque hay muchos que sí ya creen en el Señor, que son ese movimiento mesiánico que hay en Israel y a nivel de todo el mundo. Pero como nación Israel no cree en Jesucristo, y ese es el rumor que corre entre ellos, que robaron el cuerpo. Pero la Biblia es clara y nos muestra que Jesucristo resucitó y que vive y reina. Amén. Y la prueba es que nosotros estamos aquí, hermano. Y si vivimos es porque Él vive. Amén. ¿Usted cree que si hubiésemos puesto nuestra fe en alguien muerto, pudiésemos nosotros haber recibido la vida, esa vida espiritual? De ninguna manera. Y vana sería nuestra fe. La palabra vana es vacío. No tiene sentido nuestra fe. Creyendo en alguien que murió, ¿qué tal si Cristo hubiese muerto?
pagó por nuestros pecados, nos lavó, pero hasta ahí hubiese quedado la obra. Hasta ahí nomás. Hubiésemos sido justificados por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, pero ahí hubiese quedado todo. No tendríamos ninguna esperanza de vivir. Ninguna esperanza. No hubiésemos nacido de nuevo y tuviéramos la esperanza de un día resucitar de entre los muertos. Pero Cristo resucitó. Y los apóstoles miraron al Cristo resucitado. Y por eso ellos entregaron su vida por el nombre de Cristo. ¿Ustedes creen que ellos hubiesen entregado su vida y que los primeros cristianos hubiesen entregado su vida en el Coliseo romano si Cristo realmente no hubiese resucitado? Que todo hubiese sido una farsa, una mentira, algo montado. La mayor prueba de que Cristo sí resucitó fue de que estos 12 apóstoles estuvieron dispuestos a entregarlo todo, y en sí ellos entregaron sus propias vidas. Y todos los que lo miraron cuando Él ascendió, ahí en Hechos capítulo 1, escribió Lucas, que fue el que escribió el libro de los Hechos, cómo Jesús asciende y quedan las personas asombradas mirando al Señor, cómo ascendía a los cielos. Qué tremendo. Imagínense ustedes, miraron a Cristo resucitado, y esas personas, la mayoría de ellos murieron sacrificados. Los apóstoles, todos murieron sacrificados, a excepción de Juan, el discípulo amado. Juan, el apóstol del amor, le llaman. Él lo llevaron a la isla de Patmos, cerca de Grecia. Pero según los escritos de Plinio y Josefo, que eran escritores contemporáneos de la época de Cristo, a Juan lo intentaron matar. Lo metieron en una olla de aceite hirviendo y no murió. Y este emperador impotente, al no haber podido matar a Juan, el apóstol, lo exilia a esta isla, en donde ahí escribe el libro del Apocalipsis, la revelación del Apocalipsis. Y ahí se puso más y más viejito, y cuando hubo el cambio de emperador en Roma, a Juan lo traen nuevamente a Roma y muere allí cerquita en una de las provincias romanas, y ahí muere de viejo. Pero todos los demás, hermanos, todos los demás apóstoles fueron sacrificados, aserrados, decapitados, como el apóstol Pablo, desmembrados. Por ahí hay un video que publiqué en Facebook hace un tiempo atrás de cómo murieron los apóstoles. Oiga, qué cosa tan cruel. Ese fue el precio que ellos pagaron por haber conocido del Señor. Y nosotros a veces quejándonos por los problemas que tenemos domésticos, esos problemas domésticos, familiares, circunstanciales, en su trabajo o económicos. Usted a veces, o yo también, nos quejamos cuando estos cristianos, hermanos, lo dieron todo, hasta sus propias vidas. En el Coliseo romano todavía están las manchas de sangre. Ojalá un día pudiéramos ir a Roma. Amén. Después de haber ido a Jerusalén, porque yo primero voy a Jerusalén, de ahí me he hecho el pasito a Roma. Ahí están los salpicones de sangre de los primeros mártires cristianos. Y los cristianos de hoy, lloricones, quejumbrosos. No, hermano, nos hace falta ser más y más lleno del Espíritu. Estas personas estaban bien llenas del Señor y estaban convencidos en quién había creído. Por eso entregaron sus vidas, sacrificaron sus vidas. ¿Usted está convencido de quién es Jesucristo? ¿A quién ha creído?
Cuando uno está convencido, cuando uno no vive de emociones, porque el cristianismo, escuchen bien hermanos, eso no es de emociones. Eso no es, ay, hoy estoy contento, alegre, hoy estoy de buena, voy a la iglesia. Hoy sí tengo ganas de orar, hoy sí tengo ganas de leer la Biblia. No, señor, no, señorita. No, eso es de convicciones. Cuando uno vive por convicciones, cuando tú estás convencido a quién has creído, tú no te dejas guiar por las emociones. Tú estás ahí buscando cada día el rostro del Señor, buscando su palabra y entregándolo todo por Él, sacrificándolo todo por Él, viviendo no para tu gloria, no para tu comodidad ni buscando tus beneficios, sino viviendo para aquel que entregó su vida por ti en esa cruz y que resucitó y que está sentado a la derecha de Dios Padre para interceder por cada uno de nosotros. Nosotros ya no vivimos para nosotros mismos, sino para el Señor, quien lo entregó todo por nosotros. ¿Qué estás dispuesto tú a entregarlo? Entregarlo por Él. Hermanos, este es un camino de sacrificio. Amén. De sacrificio. Nos va a costar ser cristianos. Si a Cristo le costó la cruz, si a los primeros a los apóstoles de Cristo, a los primeros cristianos les costó su vida, ¿usted cree que a nosotros no nos va a costar? Claro, aunque no a ese mismo nivel, pero también nos va a costar, hermanos. Por esto el cristianismo no es comodidad, ni color de rosa, ni florecita, ni dulcecitos, ni que tú te vas a venir a Cristo y que todo bien y que todo te va a ir perfecto, que no vas a tener problemas. Eso es un evangelio barato, light. Eso es otro evangelio. No es el evangelio de Cristo. Jesús siempre dijo: el que quiera ser mi discípulo, el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo, sígame. Eso es un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero cristiano, un cristiano que no se conoce por sus dones, sino por sus frutos. Amén. Si usted es un hombre, una mujer que ha resucitado, que tiene vida nueva, que tiene vida en Cristo, porque Cristo resucitó, usted va a evidenciar fruto en su vida. Se va a ver la vida de Dios en ti. Cuando algo está vivo, se ven los frutos. Cuando algo está muerto, no se ve fruto. Amén. Pero es un verdadero cristiano, un cristiano que ha resucitado, que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo de Dios, por la gracia de Cristo. Es un cristiano que evidencia una transformación de vida, un fruto. ¿Ustedes creen que Jesucristo murió y resucitó para que usted siga viviendo la misma vida de siempre? No. Él murió para que fuésemos perdonados, lavados y limpiados de nuestros pecados, pero resucitó para que nosotros viviéramos una vida resucitada, una vida nueva, transformado, diferente. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Eso es lo que tenemos que entender. Mire, este hecho de la resurrección de Cristo fue un hecho real. ¿Por qué? Mire, en primer lugar, porque Jesús mismo, antes de su muerte, lo anunció a sus discípulos. Él lo anunció 3 veces. Pero vamos a mirar uno de esos pasajes en donde Él lo anuncia, en Mateo 20, del 18 al 19. Él lo anuncia a sus discípulos. Él lo anuncia. En Mateo, capítulo 20, dígame si lo encontró. A ver, tienen que traer Biblias, hermanos. El que viene a la iglesia sin Biblia es como el que va a un partido de fútbol sin balón. Tomen esta exhortación de parte del Señor. Traigan sus Biblias. Esto es un discipulado. Traiga la espada. Imagínense. No. Mateo 20, 18 al 19. Dice, Mateo 20, del 18 al 19, dice: he aquí, subimos a Jerusalén,
y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes. Bueno, aquí dice a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Él lo había anunciado en 3 ocasiones. Esta fue una de ellas. No voy a citar todos los pasajes, pero sí tomo como ejemplo para que usted vea que Cristo lo había dicho, pero los apóstoles no entendían. Les hacía falta luz en sus mentes, en sus corazones, para entender lo que Jesús les estaba diciendo. Los apóstoles estaban esperando a ese Mesías que venían a libertarlos del yugo de los romanos, a ese Mesías que venía a reinar. Pero ellos no sabían que antes de que Cristo viniera a reinar, tenía que venir como un cordero para entregar su vida en una cruz. Y ninguno de ellos tenía en mente de que Jesús iba a morir. Lo miraban como alguien que iba a gobernar sobre Israel, que los iba a librar del yugo de la esclavitud. Pero no fue así. Y ellos quedaron confundidos. ¿Cómo así que va a morir? ¿Pero qué? ¿El Mesías? No. Ellos no entendían esa revelación que Dios dio a través de los profetas en el Antiguo Testamento, de que Cristo tenía que morir por nuestros pecados y que después venía a reinar. O sea, en el Antiguo Testamento los profetas hablaban de un Cristo que moría como un cordero por nuestros pecados, y de un Cristo que vendría a reinar. 2 líneas de revelación. Pero Cristo primero vino a ser sacrificado para luego venir a reinar. Pero ellos no entendían cómo así, pero Cristo se lo anunció. Y después también lo anuncia cuando Él resucita en Juan 20 del 8 al 9. Juan 20 del 8 al 9. ¿Ven? ¿Ya lo encontraron? Juan 20 del 8 al 9 dice: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. Ese es Juan. Porque aún no habían entendido, ¿se dan cuenta? La escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Ellos no habían entendido eso, no les cabía. ¿Cómo así murió? Ya ellos habían visto Juan, que estuvo al pie de la cruz con María, la madre del Señor, y otra María. Ellos estuvieron ahí, miraron a Jesús muerto. Los demás estaban escondidos y habían escuchado a Jesús lo mataron. Y ellos ya habían perdido la esperanza, tanto que pues habían vuelto a la pesca. Pedro, Juan, Jacobo, ellos estaban en una barca, ¿se acuerdan con ustedes? Allí en el mar de Galilea. Y cuando en eso ellos miran de lejos a alguien que les dice: echen la red al otro lado. Ellos no reconocieron al Señor. Y ellos tiran la red, y cuando ven que la red estaba tan llena que no podían ni sacar, en eso Pedro reconoce que era Jesús. Y Pedro, pues como siempre fue el protagonista entre los discípulos, se quita la ropa y se lanza y empieza a nadar, y llegó primero que los demás y va donde el Señor. Y el Señor tenía un pescado y un pan preparando a sus discípulos, y ahí los confirma a ellos durante 40 días. Y 10 días después viene el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, cuando ellos son llenos del Señor, llenos del Espíritu Santo, y son bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Un acontecimiento tremendo. Algo tremendo, hermanos. Dejamos hasta ahí. Dentro de 8 días continuamos con la segunda parte de esta enseñanza. Vamos a colocarnos de pie
Gracias, Padre Celestial, por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Gracias porque sabemos que tú resucitaste, que nuestra fe, nuestra predicación no es en vano, no es en vano. Es una fe que está fundamentada en un hecho real, en un hecho que está registrado en la Biblia y en la historia, que es la resurrección. Oh Señor, gracias, gracias, Padre Celestial, por esa muerte en la cruz, porque has resucitado. En ti, Señor, está esa vida. No es que tú tengas vida, sino que tú eres la vida. Y por eso, Señor, al entrar tú en nuestras vidas, hemos nosotros resucitados. Oh Señor, gracias, Padre Celestial. Tome su ofrenda en su mano derecha, los que haya preparado su ofrenda. Vamos a orar por esa ofrenda y dígale al Señor, Padre Celestial, de lo que tú me has dado, hoy te doy a ti, no con tristeza ni por obligación, sino con alegría, porque tú amas al dador alegre. Bendice, Señor, las ofrendas de tus hijos, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Que haya preparado su ofrenda, pueden depositarla. Bueno, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a bendecir el nombre de nuestro Señor. Hermanos, hermanas, en Cristo Jesús, creemos en alguien que vive para siempre, a Cristo, quien resucitó. Sus discípulos, sus apóstoles no podían entender esto, no podían asimilarlo. Fue algo tan maravilloso, tan sorprendente para ellos cuando vieron a su maestro vivo. Dice Hechos capítulo 1 que él se presenta delante de sus apóstoles, delante de sus discípulos, con pruebas indubitables de que él estaba vivo. Tomás, que no lo había visto y recibe la noticia que Cristo resucitó, él no lo podía creer, estaba endurecido en su corazón. Tomás dijo: si yo no toco las llagas en sus manos y la herida en su costado, no creeré. No creeré. Y cuando se le aparece el Señor Jesús con un cuerpo de gloria, resucitado, y le dice a Tomás: Tomás, ven, toca mis manos, toca mis llagas, toca mi costado. Dichoso aquel que cree sin haber visto. Y Tomás no le quedó otra cosa que caer de rodillas con sus ojos envueltos en lágrimas, diciendo: Dios mío y Señor mío. Ese Cristo que ellos miraron, que resucitó, es el mismo Cristo que está en medio de nosotros, hermanos, en medio de su iglesia. Él está aquí en la persona del Espíritu Santo. Sienta su presencia y adore al Señor. Levante sus manos y haga como Tomás y dígale: Señor mío y Dios mío, adórale en esta noche. Te adoramos, Señor, te exaltamos, te bendecimos. Cuán hermoso eres tú, oh Señor. Cuán preciosas son tus moradas. Cuán hermoso es tu nombre. Adórele con todo su corazón. Humíllese delante de Él. Bendiga su nombre. Hoy te bendecimos, oh Señor,
Hoy nos unimos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo amor, para alabarte, para adorarte a ti, oh Señor Jesús. Te exaltamos, te bendecimos, oh Señor, y te damos gracias por ese sacrificio vivo, perfecto que tú hiciste en la cruz. Te damos gracias, Señor, porque tú resucitaste, y gracias a que tú resucitaste, ahora nosotros hemos sido resucitados también espiritualmente. Y un día resucitaremos físicamente cuando tú vengas por nosotros. Y sabemos que es pronto cuando tú vienes por tu iglesia. Estamos esperando tu venida, Señor. En cualquier momento puede venir el Señor en el arrebatamiento de la iglesia. Estemos preparándonos como esa novia, porque Cristo viene por su iglesia, viene por su esposa para desposarla. Por eso nosotros, la iglesia, no podemos estar dormidos, dejándonos guiar por la corriente de este mundo. Debemos estar despiertos, velando, porque nuestro novio y nuestro esposo vienen pronto. Pronto por nosotros. Oh Señor, esperamos. Maranata, Cristo viene pronto. Bendecimos su nombre, oh Señor. Te exaltamos. Derramamos nuestro corazón, todo nuestro ser delante de ti. Y te damos gracias porque sabemos que tú estás con nosotros. Porque tú lo prometiste en Mateo capítulo 28, versículo 20. Que tú estarás todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Tú estás con nosotros en la persona del Espíritu Santo. Tú no nos has dejado huérfanos. Tú has enviado a tu Santo Espíritu, al Santo Consolador, al Paracletos, al Abogado, al que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Oh Señor, cuán hermoso eres, cuán perfecta es tu obra. Estamos agradecidos por ti, Señor, porque sabemos que no estamos solos en este mundo y que tú vienes pronto por nosotros. Y que mientras estemos en esta tierra de paso, tú, Señor, nos sustentarás, nos guardarás hasta ese día en que podamos encontrarnos contigo y poder verte a ti cara a cara, verte tal cual como eres, oh Señor. Gracias, oh Señor. Te exaltamos y te bendecimos. Bendice, Señor, esta iglesia. Fortalece a tus hijos. Guárdanos de todo mal. Ayúdanos, Señor, en nuestras pruebas, en nuestras dificultades, que podamos permanecer firmes y fieles hasta el fin, Señor. Gracias, Padre Celestial. Hoy queremos bendecir tu nombre, glorificarte y exaltarte con todo nuestro corazón. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Queremos despedir con alabanza.